Colegas, buenas tardes, saludos desde Costa Rica. Es un placer para mí darles la bienvenida a nuestra sesión 1 de trabajo en el curso del Antiguo Testamento 2. Y pues este video es una respuesta a las reflexiones que ustedes han colocado en nuestro primer foro. Básicamente en torno a las preguntas de qué es y cómo podemos entender la noción de profeta y la noción de profecía. Les agradezco por la activa participación que hemos tenido en este par de días de trabajo y la verdad es que hay ideas muy interesantes que vamos a conversar y discutir acá con gusto, considerando siempre que nuestros abordajes desde la institución están fundamentados en la exégesis bíblica, ¿no? Lo que la exégesis nos aporta para entender fenómenos de este tipo. Las ideas son muchas, ¿verdad? Yo aquí hice algunas anotaciones de cosas que quisiera comentar para ir aclarando el tema. Iremos desarrollando y tendremos tiempo para ver los distintos abordajes desde la literatura más experta en el tema de profetismo para poder comprender cuáles son las ideas en torno al tema. La noción de profeta, ¿qué es un profeta? ¿No? Ustedes compartían ideas muy interesantes que yo quisiera conversar por acá. Se hablaba del profeta como una persona, ¿verdad? Y se insistió mucho en la idea de hombre, que es algo que tenemos que empezar a revisar. Pero de una persona enviada por Dios, una persona consciente, una persona empática, una persona que aboga y que vocea por la justicia, que tiene algún tipo de inspiración divina y todo este tipo de elementos, ¿verdad?, que forman parte de nuestras tradiciones, de nuestras comunidades y de la noción general de profeta. Como discutiremos en su momento, cuando leamos la literatura especializada, podemos iniciar reflexionando con que la idea de profeta, al menos en su término hebreo, que el hebreo engloba la característica particular de esta figura, se describe con el término nabí. Y nabí básicamente podríamos entenderlo como un término que refiere a una persona que es mediadora de lo divino. No más que una figura que está mediando entre un grupo de personas y lo divino. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces tenemos que empezar a matizar y a pensar un poco cómo estamos comprendiendo la noción de profecía, de la figura profética y estas dos en relación a la literatura bíblica. Se abogó mucho y se insistió mucho con la idea del profeta como una figura que aboga por la justicia, ¿verdad?, que habla en nombre de Dios en favor de las personas oprimidas, marginadas, desposeídas, ¿no?, que critica los poderes que suscitan la injusticia y la opresión. Y tendríamos que decir que esa idea es al mismo tiempo correcta e incorrecta. ¿Por qué? Tenemos que tener muy claro que la figura profética es una figura en un mundo social con características religiosas, políticas, económicas, sí, pero no podemos determinar, por más que nos gustara, su proyecto ideológico y proyecto político. ¿A qué me refiero con esto? Si vamos a leer el libro de Jeremías, ustedes van a tener un debate entre dos profetas, Jeremías y Ananías. Un profeta como Ananías, que es un defensor del movimiento nacionalista, que es un profeta defensor de las luchas del proyecto de Jerusalén, de resistir los embates babilónicos, y un profeta como Jeremías, contrario a este proyecto de la corte que defiende Ananías. Y Jeremías es un profeta que aboga por denunciar la corrupción del Estado y, por otro lado, augurar que el proyecto imperial de Babilonia es un proyecto de Dios. Tenemos entonces acá dos figuras proféticas. No podemos decir que la figura profética es la que está abrazada con el proyecto de justicia social, porque tenemos aquí al menos dos hombres reconocidos como profetas con dos proyectos políticos diferentes. Por otro lado, si pensamos en la noción de profeta como alguien que sostiene la justicia, que protege a las personas pobres, desposeídas, humildes, que trabaja por los derechos humanos o lo que consideráramos hoy derechos humanos, teniendo esto que equipararlo al mundo antiguo, podemos pensar en figuras como las de Elías. Elías es uno de los ejemplos más claros y más interesantes para problematizar nuestra idea de profetismo y justicia social. Porque en el Antiguo Testamento, sin duda alguna, tenemos muchas figuras consideradas proféticas que están vinculadas con la justicia social. Esa es una de las facetas del profetismo. Pero por otro lado tenemos que reconocer en la figura de Elías aspectos muy interesantes, ¿no? Cuando Elías surge en su ministerio profético, Elías surge en tensión con el Estado.
especialmente con el rey Ahab, como lo tenemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. ¿Qué es lo que pasa con Elías? Elías es un hombre, ¿verdad?, con características particulares, aislado del Estado, que está denunciando los actos de Ahab y Jezabel, ¿no? Actos a nivel político, como la toma de tierras, como va a pasar con Nabot, y a nivel económico y social, y actos a nivel religioso. Para Elías es un problema que Ahab, que es un rey yavista, comparta su fe en Yahvé con su fe en Baal. ¿Qué pasa con Elías? Mientras Elías denuncia al Estado por el proyecto religioso que tiene y denuncia al Estado por los actos sociales y políticos que está asumiendo, como por ejemplo robarle la tierra a las personas con menos poder, tenemos a un Elías que va y participa en una matanza, ¿no? Que es lo que tenemos en el Monte Carmelo, entre la disputa entre los profetas de Israel y los profetas de Baal. Elías gana la disputa porque Yahvé responde a su petición en el monte y al final decreta una matanza o la lleva a cabo, ¿no? 400 profetas son degollados en un símbolo sacrificial sumamente cruento. ¿Es Elías entonces un defensor de la vida y los derechos humanos? ¿Podemos decir que las figuras proféticas son figuras que defienden este tipo de valores? No, de nuevo, tenemos que poner los puntos sobre las íes, como decimos acá, ¿no? Tenemos que empezar a dibujar la figura del profeta e intentar un poco distanciarnos de aquellas imágenes idealistas que nos gustan, que nos agradan. ¿A quién no le agradaría que el profeta fuese una figura o la profetisa fuese una figura vinculada con la justicia social? Genial. El asunto es que en el Antiguo Testamento tenemos distintos rostros de profetas y tenemos que empezar a lidiar un poco con estas manifestaciones, ¿no? El acto profético de profetizar, ¿no? ¿Qué es este fenómeno? Es muy interesante. Sostenían, según lo que yo leí, que el profetizar era soñar, es ver la esperanza y tener fe en un futuro mejor. Era una predicción por inspiración divina. También podía ser una reprensión, una promesa proveniente de Dios. Distintas ideas, ¿no? Y el profetismo tiene una característica particular. Y es que, especialmente como fenómeno en la iglesia contemporánea, la figura profética se cree que es una figura básicamente que vaticina el futuro. Y esto tendríamos que decirlo desde la exégesis, es una reducción enorme del quehacer profético. Entonces, los profetas predicen. Pues podríamos decir que cuando vemos la literatura, el ejercicio de un profeta es intentar esbozar, dibujar, imaginar, como dice Galeano, soñar lo que puede venir o lo que quisiéramos que venga, como dijo una de ustedes en el comentario. Una de ustedes mencionaba, el profeta habla del futuro que queremos que sea. Y ahí es donde yo creo que está el elemento básico de nuestro entendimiento de profetismo y probablemente el entendimiento principal que veremos en este curso. ¿Qué pasa? El fenómeno profético va a estar muy ligado al contexto, a las situaciones vividas por el profeta. Por ejemplo, vislumbrar que el imperio babilónico va a venir como un instrumento de Dios para cambiar el ordenamiento político del país, porque el ordenamiento es corrupto, es un vaticinio que tiene que ver con saber leer los signos de los tiempos. Un profeta como Jeremías ve a Babilonia destrozando todos los pueblos de este a oeste y ve que se acerca a Jerusalén. Y mientras Ananías y el grupo de Jerusalén dice que Jerusalén es intocable, Jeremías entiende que no hay nada que se pueda interponer a Babilonia. Y más bien ve ese movimiento político como un acto de Dios para castigar a un pueblo que él considera rebelde. ¿A qué voy con esto? Muchas veces creemos que la profecía es un acto sobrenatural. Y entre más estudiamos la profecía nos vamos a dar cuenta que la figura profética lo que tiene es una gran capacidad para ver la realidad y decirla tal cual es, ¿no? Por eso los profetas denuncian tan fuertemente lo que está pasando y que consideran va acorde de los valores propios del profeta y lo que ellos consideran, y eso es muy importante la diferencia, lo que ellos consideran es un valor fundamental para Yahvé o para el Dios que represente. Entonces,
¿Cómo se gesta la profecía? Diríamos nosotros, con una conciencia de lo que está pasando. ¿Y cómo es mediada? A través de distintas formas. Ustedes mencionaron que la mediación de las profecías venía a través de ángeles, de figuras externas, de sueños. Esto sucede y hay profetas que llamamos extáticos, como Ezequiel, ¿no? Que con tambores, con música, con actos que fomentan o incrementan la sensibilidad y la percepción, se entra a un estado de trance, y ese estado de trance es el lugar en donde se intenta vaticinar las cosas. Pero los profetas, por ejemplo Amós, eran hombres y mujeres que veían muy claramente la realidad, y veían la realidad y decían que esa realidad no encajaba con el proyecto que ellos consideraban era el proyecto divino. En muchos casos, pero no siempre, en muchos casos vinculado con la justicia, con la igualdad, con el rechazo a la opresión, en muchos casos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Un profeta simplemente establecía lo que él le parecía estaba incorrecto y llamaba a una conversión de valores y de actos, ¿no? Se mencionó mucho la inmersión de la mediación, cómo se obtiene la profecía, que si es el Espíritu Santo, que si es Dios, cómo es esto, ¿no? Primeramente lo que tendríamos que decir es que en el mundo antiguo, y especialmente en las tradiciones de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, donde surge la profecía, no tenemos Espíritu Santo. Y eso es algo que tenemos que empezar a manejar un poco ahora que estamos haciendo estudios críticos. En el Antiguo Testamento solo tenemos la presencia del Espíritu de Yahvé, o el ángel de Yahvé, o Yahvé mismo, que no es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos comprender que la manifestación de Dios se da a través de otras cosas, ¿no? Alguien mencionaba que Eduardo Galeano es un ideólogo, es un crítico que ve la realidad y habla y esboza valores que nos parecen altamente válidos. Pues bueno, los profetas y las profetisas del mundo antiguo tienen la misma característica. Son seres humanos sensibilizados por ciertas injusticias, a quienes no les calza que una realidad de opresión, de muerte, de violencia esté vinculada a lo divino. Y hablan a partir de lo que han aprendido, a partir de lo que han visto, lo que han heredado sus padres, lo que les ha venido desde la ley antigua y las tradiciones, y hablan y denuncian y reclaman y vislumbran, como ustedes dijeron también, otra realidad posible. El Apocalipsis, aunque esto es género apocalíptico, ¿verdad? Pero también pasa con el texto de Isaías que leímos. Ambos, Isaías y Apocalipsis, usemos a Isaías también, intentan dibujar una realidad distinta, ¿no? Los niños ya no morirán pequeños y los hombres llegarán a su edad adulta, van a cumplir 100 años. La amenaza de la peste, la amenaza de la guerra, ya no los van a cooptar, ya nos va a cooptar su esperanza de vida. ¿Qué es lo que sucede acá? Tenemos entonces una figura profética que es muy consciente del contexto de violencia que se vive, pero él es consciente, o ellas son conscientes de que esa no es una voluntad de Dios para el pueblo. Entonces empiezan a soñar. ¿Qué es lo que hace Galeano? El derecho de soñar es el derecho del profeta, que ve otra realidad posible. Y ahí es donde tenemos que empezar a problematizar un poco nuestras ideas. Cuando nuestras iglesias, nuestras comunidades y nosotros como personas empecemos a concretizar y a dar realidad un poco más a estos procesos, nos daremos cuenta que la fe, la esperanza, están muy vinculadas al proyecto profético de la Biblia. Pero no es un vaticinio de algo que ya yo sé que pasará, sino es una apuesta por imaginar y buscar construir realidades distintas, realidades que yo vinculo más con el proyecto de Dios, y como ustedes manejaron y mencionaron, con el proyecto de justicia, de igualdad, de transformación. Entonces, ¿el profeta es una persona inspirada? ¿Y la profeta? Sí, claro, está inspirada, pero en términos distintos a los que usualmente se han manejado. Está inspirada en la indignación de las situaciones que ocurren. Está inspirada en los gritos de las personas por justicia, por vida, porque Dios intervenga y cambie las cosas. Ahí está la inspiración de una persona que no puede callar ante los crímenes que ve. Y se vincula, genera empatía y se solidariza con esa persona, al punto de hablar y de hacer gestos que busquen hacernos pensar y crear conciencia. Y buscar, por ende, que transformemos la realidad. Estas son algunas de las ideas que obtuve a partir de sus comentarios. Espero que este video nos ayude a seguir conversando. Me interesa mucho lo de la mediación y me interesa mucho la idea que tenemos de profecía como algo no que apunta hacia el futuro, sino que más bien sueña con una realidad distinta. Seguimos conversando entonces. Saludos.